Tony Stark es más conocido por haber creado la armadura de Iron Man. En cuanto a las armaduras del universo Marvel, se considera la más sofisticada. No es solo su dinero lo que le permite mejoras continuas, sino su inteligencia lo que mantiene a la armadura generaciones por delante de todas las demás. Eso no significa que la armadura de Iron Man sea el único traje que Tony haya usado. A lo largo de los años, tanto en universos alternativos como en el universo principal, Stark ha usado la armadura de otros personajes muchas veces. A veces ponerse otra armadura es un disfraz, mientras que otras veces las necesidades hacen que usar la armadura de Iron Man sea imposible. En un futuro alternativo, Tony Stark renunció a su identidad como Iron Man para adoptar otra armadura. En ese futuro, el líder de los New Warriors, Dwayne Taylor, usurpó tanto Stark Industries como la armadura de Iron Man, y con ese poder Dwayne se apoderó del mundo y lo convirtió en un estado policial. Solo el equipo secreto de los Nuevos Guerreros que viajó al futuro hace posible evitar esta línea temporal. Aceptando su responsabilidad por lo que Dwayne pudo hacer, Tony asumió la antigua identidad de Dwayne y usó su armadura de Night Thrasher. Sin otros héroes disponibles para ayudarlo, libró una guerra de un solo hombre contra el villano en curso. No fue hasta que los New Warriors llegaron del pasado para obligarlo a atacar una última vez. Finalmente, una traición del hermano de Dwayne, Don Jal, le costó la vida a Stark. Cuando Stark Industries y Tony Stark fueron atacados por los peligrosos asesinos tecnológicos conocidos como los Maestros del Silencio, Stark necesitaba montar una defensa para lo que su armadura de Iron Man no estaba preparada. Sin embargo, como siempre, tenía un plan. Creó una nueva armadura conocida como la Unidad de Respuesta de Batalla de Amenaza Variable, más tarde conocida como el traje War Machine, una armadura defensiva cargada con un chorro de armas. Sin embargo, vio la armadura de War Machine como algo que siempre debería haber sido para Rhodey, así que luego de haber derrotado a los malos, se la regaló. En los años transcurridos desde entonces, Stark ha desarrollado múltiples iteraciones del traje para que Rhodey lo use. Tener un aliado blindado adicional ha sido muy bueno para Stark, incluso si Iron Man ha luchado contra War Machine algunas veces. En algún momento Marvel tuvo un breve crossover con Acclaim Comics, lo que le permitió que sus héroes blindados compartieran un par de one-shots. Con la historia de In Heavy Metal, los Masters of Evil y Augur conspiraron para trabajar juntos para ensamblar los fragmentos de un cubo cósmico para poder reescribir la realidad. Sus acciones solo tuvieron un éxito parcial, lo que provocó que los dos mundos se fusionaran sin el control de nadie. En el universo fusionado, un joven Tony Stark descubrió la armadura de huevo simbiótica que se sabe que usa XO en la actualidad. El huevo se unió a Tony atrapándolo en el traje de XO Manowar, trabajando con Arik de Dacia, quien descubrió la armadura de Iron Man, y trabajaron juntos el tiempo suficiente para detener a sus oponentes. Después de su victoria, reiniciaron todo y dividieron sus realidades. Durante las guerras secretas de 2015, Battleworlds consistió en múltiples universos alternativos donde las cosas terminaron de manera completamente diferentes. En un universo, la historia de Spider Island continuó porque Peter no pudo detener a Spider-Queen, lo que resultó en que innumerables héroes se transformaran permanentemente en sus esclavos arácnidos. Flash Thompson y un pequeño grupo de héroes descubrieron una forma de devolverle la mente a las personas, alterando su ADN. Para Tony Stark usaron la fórmula Goblin para devolverlo a la normalidad. Si bien la fórmula funcionó, tuvo el desafortunado efecto secundario de volverlo loco gradualmente, quien luego tomó las armas y el traje de Duende Verde de Norman Osborn para sí mismo, alterando significativamente su armadura. Al final, incluso Stark se dio cuenta de que la fórmula lo estaba haciendo mal, y en lugar de perderse por completo, decidió intentar redimirse por sus acciones malvadas en un estallido de gloria para dejar que Flash Thompson y los demás escaparan e hicieran un último intento para arreglarlo todo. Tony Stark y Victor Von Doom han compartido una conexión que se remonta a los años 70. En una historia de What If, del legendario equipo creativo de Iron Man formado por David Michelinie y Bob Layton, los fans pudieron ver cómo sería si Victor y Tony fueran a la universidad juntos. Frustrado por su propia falta de recursos, Victor le robó la vida a Tony con una máquina que intercambió sus cuerpos y borró los recuerdos de Stark. Sin embargo, es imposible evitar que un genio alcance su potencial. Tony creó una nueva vida y un negocio rentable con el cuerpo de Doom. Finalmente, su éxito hizo que Victor, con una versión de Doom de la armadura de Iron Man, desafiara a Tony con una versión de Iron Man de la armadura del Dr. Doom. Esperen un poco, ya me confundí a este punto. Pero bueno, continuemos. Aunque Victor tenía un armamento superior, la inteligencia de Stark le permitió ser más astuto que Doom para ganar.
Al final, intentó salvarse diciéndole a Tony la verdad sobre sus recuerdos, pero Tony eligió permanecer en el cuerpo de Victor Von Doom y obligó al tipo a lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. ¡Qué gran final!